Los colmillos de la cobra. La expectación de los nativos. Pero esta sensación que había provocado pronto desapareció. Víctor era hombre agraciado, amable, dispuesto siempre a hacer un favor, comprensivo para los demás y con la cualidad de apaciguar ánimos encrespados o actitudes irreflexivas. Al poco tiempo, se convirtió en una especie de confesor y consejero de los demás, aunque, en aquel ambiente, no era fácil darse a conocer como hombre culto. La realidad era que su afición a los libros le había proporcionado una gran formación, que, con más o menos intensidad, afloraba en su carácter y por lo que era admirado por casi todos los componentes de aquella troupe de seres elementales que se aunaban en torno a las ferias. Independientemente de su carácter, la actividad que ejercía, le había granjeado un gran respeto. Un hombre que se enterraba vivo era, sobre todo, un ser que no creía en sugestiones, supersticiones y tabúes, lo que demostraba un gran valor. Y, el valor, en aquel mundo como en cualquier otro, siempre provoca admiración. Nora y Víctor se vieron, por primera vez, en el instante que él era desenterrado. Una gran multitud rodeaba el cercado, de unos 12 metros de diámetro, en cuyo centro se había cavado la fosa y que, en aquellos momentos estaban retirando la tierra dos hombres, con unas palas. El silencio expectante atenazaba las gargantas de los asistentes. Se adivinaba como un latido inmenso y sordo de todos los corazones. Cuando los improvisados sepultureros tocaron con sus palas el ataúd metálico, y el chocar de los metales sonó como el chirrido de una sierra, las gentes se abalanzaron sobre la débil malla del cercado, casi a punto de romperla. Pero su propia atención expectante los detuvo. Nora, presa de una curiosidad incontenible, saltó el cercado y, con ojos ávidos, devoró lo que estaba sucediendo. Los dos hombres, con unas cuerdas, izaban el ataúd. El encargado de la ceremonia, y cuando ya el féretro estuvo sobre la superficie, llamó al notario del pueblo quien había levantado acta del momento en que aquel hombre fue enterrado vivo y conservaba en su poder las 3 llaves del ataúd. El notario, tembloroso ante aquel hecho del que se había negado a levantar acta y a la que tuvo que acceder por exigencia de su profesión, procedió a abrir las 3 cerraduras. Las llaves, por la humedad que habían almacenado las cerraduras, chirriaron. Al levantar la tapa, el hombre, cegado por la luz del sol después de largos días en la oscuridad, hizo un leve movimiento hasta taparse los ojos con las manos. Un clamor sordo de la multitud apelotonada que, ante la certeza de que el hombre estaba vivo, rompió en incontrolados aplausos. Víctor, con un impecable smoking blanco, con estudiada lentitud, se fue incorporando. Solo la lividez de su rostro y la barba crecida en aquellos días, marcaban un cierto contraste con su digna postura. Lo primero que vieron sus ojos fue a Nora, en cuyo rostro el miedo se fue transformando en asombro, y el asombro, en una extraña y desconocida felicidad. Instintivamente, se acercó a aquel hombre, y, con el pañuelo de flores que llevaba anudado al cuello, le limpió las breves gotas de sudor que le abrillantaban la cara. Víctor, solo fue capaz de decir, gracias. Pero, a través de sus miradas, ambos comprendieron que aquel encuentro no iba a ser el único, sino el primero. Lo que Nora no supo, lo que tardaría mucho tiempo en saber, era que Adán, frente a ella, les estaba observando fríamente y había comprendido, con todo el odio contenido de que era capaz, lo que podían significar para él aquellas miradas. El segundo encuentro entre Víctor y Nora no tardó en producirse, lo buscaron de una forma casi inconsciente ambos. Víctor había sido siempre, a pesar de su falsa apariencia de hombre aficionado al trato con los demás, un ser solitario. Huérfano de padre y madre, con una niñez falta del verdadero cariño, cuidado por unos parientes y con una juventud viajera en la que tuvo que ejercer toda clase de oficios para ganarse el sustento, había tomado la decisión de enterrarse vivo, como medio de subsistencia precisamente porque estaba acostumbrado a la soledad. Comprendió que, con un poco de suerte y dedicando 5 o 6 días al mes a hacer de cadáver viviente, podría vivir con cierta holgura y dedicar el resto del tiempo a su gran afición, la lectura. De aquí que, desapareciese al día siguiente de terminar sus actuaciones sin dejar rastro. Solo el encuentro con Nora le ató, de una manera fija, a aquel grupo de feriantes, y, por única vez en su vida, compartió con alguien algo más que un simple trato social. Nora y Víctor volvieron a encontrarse al día siguiente. Las primeras palabras que cruzaron entre sí encerraban ya el tono de dos seres que se conociesen desde siempre o que estuvieran destinados a entenderse. Víctor adivinó el miedo terrible de Nora, un miedo que había alcanzado ya los límites con el terror y que se manifestaba impotente y vencido ante Adán.
El miedo de Nora, ante la seguridad en sí mismo que mostraba el hombre, parecía agigantarse y crecerse. Aquel día, antes que Nora pudiese vacilar, Víctor le indicó que le siguiera. Tenemos que encontrar un sitio donde hablar con tranquilidad, sin que nadie nos interrumpa. Sí, dijo Nora, es necesario. Caminaron un buen trecho en silencio hasta que Víctor se detuvo ante la puerta de un hotel de baja estofa. ¿No te importa venir conmigo, arriba? Nora, con un gesto, le indicó que no. Cruzaron el hall y él cogió una llave del casillero. Los breves peldaños de la escalera le parecieron a ella interminables y creyó que había transcurrido un siglo hasta que llegaron a la habitación y Víctor cerró la puerta con un sonido de goznes oxidados. Nora no había pensado, cuando deseó ardientemente volver a ver a Víctor, que terminaría en una mísera habitación y sobre una cama. Cuando la mujer contó a Víctor cuáles eran sus relaciones con Adán, la clase de vida a la que le había condenado y el terror que le inspiraba y, como toda respuesta, recibió la sonrisa firme y alentadora del hombre. Sus miedos desaparecieron y se sintió otra vez llena de alegría y esperanza. Por eso, después que Víctor ya le había desnudado con la mirada, ella no tuvo la más leve vacilación en desprenderse de sus ropas y entregarse a él con toda la pasión y ceguera de quien se agarra a una tabla de salvación. Cuando Nora regresó a la caravana, donde le esperaba Adán, todavía conservaba el olor a la piel sudorosa de Víctor y la humedad de sus besos, como un sello o una marca, aún le quemaban la boca. Adán la estaba esperando. Nada más verla había comprendido, con la astucia de serpiente que le caracterizaba, lo que había sucedido. No preguntó nada. Pero, sigilosamente, volvió a abrir las cestas de los reptiles como una amenaza que ella comprendió. Pero, en esta ocasión, no se marchó del carromato, sino que estuvo un rato jugando con las serpientes como el que acaricia, para después usarla, un arma mortal. Los encuentros entre Víctor y Nora fueron cada vez más frecuentes. Se necesitaban y se encontraban. Las precauciones para no ser sorprendidos en estos encuentros fueron olvidándolas cada vez más, presos de la fiebre que les atraía. Adán permanecía silencioso, sin hacerle siquiera un reproche, madurando, con toda la paciencia de su criminal instinto, una implacable venganza. La feria ardía de luces multicolores, silbidos de sirenas, altavoces y bullida de visitantes. La afluencia de público era extraordinaria y los feriantes avisoraban un buen negocio. La atracción que había logrado atraer a todo aquel gentío, era Víctor, el hombre que se enterraba vivo y que había prometido batir su propio récord de permanencia bajo tierra. En esta ocasión, en torno al lugar donde se había excavado la fosa, se había levantado una tribuna que permanecía abarrotada de espectadores. Para aquellos curiosos que no estaban decididos a pagar la cara localidad otra más modesta, se había habilitado una especie de pasillo por él, sin detenerse, circulaban constantemente los curiosos. Por medio de unos altavoces, una voz vibrante y solemne, no exenta de dramatismo, anunciaba: pasen, pasen, señoras y señores. Contemplen la fosa excavada donde Mr. X permanecerá enterrado durante 12 días, volviendo de las terribles tinieblas hasta la luz vivo y resucitado. Espectáculo único en el mundo. Mr. X, el único ser de la tierra capaz de aguantar la angustia de la muerte. Pasen, señoras y señores. Vean, por primera y única vez, en esta localidad, cómo es enterrado Mr. X. Nora estaba ayudando a Víctor a vestirse. Cada vez que le contemplaba sentía un extraño temor, una angustia desconocida y amenazante. Tengo miedo, querido. ¿Qué puedes temer? No lo sé. ¿Se lo has dicho ya? No he tenido oportunidad, dijo Víctor, intentando tranquilizarla. Cuando termine todo, se lo diré. Sabrá que vamos a marcharnos, que debe resignarse a perderte. Nora negó con la cabeza. No, nunca se resignará. No tendrá otro remedio. La firmeza de las palabras de Víctor, en esta ocasión, no lograron tranquilizarla. Le dio un largo beso. Y se quedó contemplándole mientras cruzaba la puerta camino de aquella tumba fingida a la vez que un nudo le atenazaba la garganta y unas incontenibles lágrimas le resbalaban por las mejillas. Víctor, con su brillante capa negra de raso y su blanco smoking, llegó entre grandes aplausos al lugar donde se celebraba el espectáculo. Todas las miradas se posaron en él y, como siempre, al ser pasto de admiraciones y temores encubiertos, se sintió como un dios, potente y hercúleo. Con la ensayada solemnidad, se tendió en aquella gran caja que sería su aposento durante 12 días. No sentía temor de ningún tipo,
había revisado cuidadosamente el gran tubo por el que, a las horas concertadas, le harían bajar la comida. En esta ocasión, y dado lo largo de la permanencia, había mandado fabricar un ataúd más grande del que usaba normalmente, con el fin de poder hacer algún pequeño movimiento durante la larga espera. Asimismo, el tubo se había mandado agrandar, ya que, en esta ocasión precisaría alimentos más sólidos y era necesario que cupiesen por él. Habían transcurrido 11 días desde que fue enterrado. A través del tubo hablaba algunas palabras con sus ayudantes, siempre que hubiera espectadores. Nora, incluso, a través de aquel medio le había recordado varias veces que le quería. La voz de él le solía llegar lejana y debilitada, pero era la certeza de que nada había sucedido, que sus temores eran infundados y que, pronto, volvería a tenerle entre sus brazos. Víctor, en su encierro, contaba las horas que le faltaban para volver nuevamente a la luz. Sabía que era de noche y que, a la mañana siguiente, sería desenterrado. La prueba había sido más dura de lo previsto y deseaba que terminase de una vez. De repente, por el tubo, cayó sobre su pecho un extraño objeto que Ipe sorprendió. Al palparlo, lo sintió vivo, resbaladizo y de un extraño hedor. Desde el exterior, a través del tubo, oyó la voz terrible y conocida de Adán: «Este es mi regalo de despedida». Supo entonces que aquel bulto, aquel ser que reposaba en su pecho era la cobra venenosa de Adán. Pensó que si no se movía, si era capaz de resistir sin siquiera respirar unas horas más, ¿acaso, el terrible animal no le atacaría? Los fosforescentes ojos del reptil no cesaban de mirarle. Con toda la desesperación acumulada en su mente intentó no moverse. A la mañana siguiente, cuando, ante una muchedumbre inmensa que esperaba verle levantarse victorioso y feliz, el notario procedió al rito de abrir el ataúd, el gentío enmudeció de terror al ver izarse, tras la tapa, el cuerpo monstruoso de una cobra. El rostro de Víctor, desencajado y terrible, mostraba todo el horror de un infierno inventado. Su cadáver apareció retorcido y quebrado por un esfuerzo supremo. Adán, que, mezclado entre la multitud esperaba un desenlace que ya conocía, no pudo evitar mascullar unas palabras. «No ha sido la serpiente, hace años que le arranqué los colmillos, para que no pudiese hacerme nada». Después sigilosamente, huyó entre la espantada multitud. No podían aclararle nada más. Las cosas eran así. Lo eran para ellos y lo habían sido para sus padres y para sus abuelos. Se trataba, al parecer, de algo absolutamente natural. Entre los montes metálicos y los Alpes de Transilvania, atravesando la zona central del territorio rumano, corre el curso del río Mures, un afluente secundario del Danubio. Próximo a sus aguas y a unos 130 kilómetros de Timisoara, justamente sobre el paralelo 46, se levanta un pueblo tranquilo de unos 6 o 7 mil habitantes, cuyo nombre, Ritesti, difícilmente se encuentra en las napas de un atlas común. Una carretera de segundo orden, estrecha y mal pavimentada, avanza paralela al cauce del río. Se trata de una calzada llena de parches y sin señalizar, que cruza por un territorio árido y solitario, flanqueada por las últimas estribaciones de las dos cadenas montañosas que accidentan la red. Un hombre joven, con barba rojiza y ojos claros, conducía un empolvado Citroën 2 caballos y maldecía la ocurrencia de seguir el impulso alocado de dirigirse hacia un lugar que jamás había oído nombrar, Ritesti. Can solo porque la confidencia de un camarero del hotel de Timisoara donde se alojase la noche anterior, le había parecido digna de crédito y posible fuente de material para un reportaje lateral de tipo